un estudio sobre cuánto resiste un material está haciendo, ¿no? Bien, lo que me dice es que se sometieron a una prueba, en este caso 100 muestras, ¿no? 100 muestras de hilo. Se determina el número de ciclos, aquí pueden ver es el número de ciclos de esfuerzo hasta la ruptura para cada muestra de hilo. Y se obtuvieron los siguientes datos, ¿no? Y bueno, aquí me da todo un conjunto de datos, ¿no? Que en este caso más de 100. Bien, lo que me pide sería realizar la tabla de frecuencias, esto lo vimos en la anterior clase, lo vamos a hacer otra vez. Realice el histograma, polígonos de frecuencias y ojiva menor que, ¿no? Bien, también lo vamos a realizar. Y bueno, aquí también me marca una condición, me dice si las especificaciones del tejido requieren una resistencia a la ruptura de por lo menos 100 ciclos, ¿no? ¿Qué proporción de los especímenes de hilo en esta muestra sería considerada satisfactoria, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar a resolver cada una de estas cuestiones, ¿no? Bien, solución. Primeramente, recuerden que es importante que sepamos identificar el tipo de dato, ¿no? Bien, aquí de vuelta por participación, ¿qué tipo de dato estamos trabajando? Si alguien lo puede... Cuantitativo. Ya está bien, es un tipo cuantitativo, pero ¿de qué tipo? Es cuantitativo discreto. Ya, está bien. ¿Por qué discreto? Porque son números enteros. Ya, podría ser, pero la justificación es la siguiente, ¿no? La muestra puede ser números enteros, no hay ningún problema, pero la medida puede ser. ¿Qué tal si te estoy diciendo que yo estoy midiendo tiempo en milisegundos? No voy a poner valores decimales, ¿no? Entonces ahí habría enteros, pero eso no implica que sea discreto. Ciclos, ¿no? Te estás sometiendo a una prueba en este caso, y se está determinando por así decirlo, en cuántos ciclos de esfuerzo se rompen, ¿no? Pues, como les mencionaba, es un número, es la cantidad de ciclos, ¿no? Esto es algo discreto, ¿no? ¿Cuántos ciclos va a soportar? Entonces, si es de tipo cuantitativo, si es discreto. Bien, pero ahí falta algo más, que era yo como defino X, ¿no? Como número de ciclos de esfuerzos hasta la ruptura. No es una manera de definirla, ¿no? Puede haber varias, pero es una manera. ¿Bien? Y como menciona, es un dato cuantitativo y es discreto. ¿Por qué? Porque justamente es el número de ciclos realizando, lo que estoy midiendo es el número de ciclos, ¿no? Y ya que tenemos esto, vamos a empezar con la solución. ¿Listo? ¿No? Los pasos es lo mismo que la anterior clase, ¿no? Paso uno, primero vamos a tener el rango de la variable, ¿no? De dónde a dónde va a ir una variable. Para eso tenemos un X máximo y un X mínimo, ¿no? Bien, bueno, aquí hay que analizar todos los datos, ¿no? Y buscar, ¿no? Es más sencillo emplear algún paquete, ¿no? O puede ser Excel, que es una simple ecuación y ya determina el valor. Bien, después hacemos esta operación, ¿no? El más uno ya lo justificamos por qué viene, y en este caso es discreto, es por eso que está acá, ¿no? Bien, y tenemos un rango de 815, ¿no? Esto es, como ven, un rango bastante amplio. Como es bastante, si el rango puede ser pequeño, no sé, de 3, 4, tal vez sería factible simplemente no realizar por intervalos, sino simplemente el dato, ¿no? Podría ser también preferible hacer eso, pero en este caso es bastante amplio, ¿no? Entonces, por eso lo hacemos en intervalos, ¿no? Para determinar la cantidad de intervalos, el criterio más usado, como les estaba, es la raíz de n, en este caso es 100, y va a ser igual a 10, y yo voy a tomar como número de clases 10, ¿no? Con el otro igual pueden utilizar, pero aquí pueden ver que me sale 7,6 y m igual a 8. Son totalmente válidos ambos, ¿no? Como digo aquí, además depende del criterio del analista, ¿no? Es decir, ustedes deciden cuál usar. Pero yo me quedaría por el 6 de n, ¿bien? Que es el más rápido, el más fácil de acordarse y, bueno, más cosas, ¿no? Bien, después vamos a determinar la amplitud de clase. ¿Sí? Determinar la amplitud de clase. Para esto, recordemos que se subprima, ¿no? Porque va a ser esto, les mencionaba una primera aproximación. Ve a donde tenemos aquí. Bien, este se suprima una primera aproximación, ¿no? Ahí lo tenemos. Calculamos con R' entre M, R' que sería nuestro rango real, ¿no? Podemos mencionarlo así, y M sería, en este caso, la cantidad de muestras, ¿no? Aquí va a tomar 10, no 8. Bien, eso no. Bien, entonces dividiendo esto, 815 entre 10, lo que yo obtengo es 81.14, ¿no? Bien, este valor
no está bien. ¿Por qué? Les mencionaba que en este caso la amplitud tiene que tener las mismas, la misma cantidad de decimales que los datos. Los datos tienen 0 decimales y este tiene un decimal, ¿no? ¿Cuál era la solución? La solución era en este caso, tenemos que redondear en este caso al entero superior, ¿no? Pero era redondear al número que ya tenga la misma cantidad de cifras o decimales, ¿no? Bien, en este caso yo voy a usar ese criterio que C tiene que ser mayor o igual a C'. En este caso C va a ser 82. Bien, creo que estoy. ¿Alguna duda hasta este punto? Pienso que es muy semejante a lo que vimos en la anterior clase, ¿no? ¿Dudas, preguntas, consultas? Bueno, ninguno. Bien, aquí son más, como digo, criterios. Les voy a dar un momento para que copien esta parte. El enunciado lo voy a subir al Classroom. Más importante sería el procedimiento, ¿no? Que lo vayan tomando apuntes para tenerlo desde recordatorio. Ya, muy bien, continuaremos. Bien. Bien, ya tenemos determinado lo que sería la amplitud. Ahora, como pueden ver, ahora sí ya estoy modificando lo que sería mi rango. ¿No? Pueden ver acá. R va a ser igual a C por M, ¿no? Por el nuevo C que haya, que es 82. Entonces va a ser 820. Pueden ver que el rango se está ampliando. En este caso, lo que voy a hacer va a ser determinar el delta R. En cuánto se está ampliando mi rango. Eso lo puedo tener simplemente restando, ¿no? Restando R menos R', que sería 820 menos 815, ¿no? Que sería 5. Me espera un momento, un problemita tengo que atender. Unos 5 minutos, por favor. Les pensaba que ahora sí que ya hemos ampliado lo que sería el rango. Entonces tenemos este delta R, ¿no? En cuánto es lo que se ha ampliado. Bien, ahora lo recomendable, ¿no? Es que este delta R yo los reparta de manera equitativa entre la parte mínima y la parte máxima, ¿no? En pocas palabras, recordemos que tenemos un valor mínimo, ¿no? Que debe estar más o menos por acá, y un valor máximo. Lo que se pretende es que el nuevo valor mínimo, porque la única manera de cambiar el rango sería mover el valor mínimo o mover el valor máximo o mover ambos. Entonces, lo que aquí se prefiere es que yo pueda mover en este caso ambos equitativamente, ¿no? Mover un poco el lado mínimo y mover otro poco el lado máximo. ¿Ven? Entonces ahí ya se equilibra este nuevo valor que está aumentando, ¿no? Este delta E se va a compensar. Pero esto, como digo, depende de vuelta del criterio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si yo estoy analizando datos que van desde el 0, ¿no? Entonces, en el lado mínimo yo no puedo retroceder más, ¿no? Porque yo sé que mis datos solo van hasta el 0. En ese caso sí me tendría que aumentar en el lado superior, ¿no? En pocas palabras. ¿Ven? Entonces, como digo, más ya depende del criterio del que está analizando los datos. En este caso, vamos a ampliar de manera equitativa y esto lo logramos de esta manera. Bien, con estas simples ecuaciones. Pueden ver que aquí lo que está haciendo es reducir el X mínimo, lo que he buscado en los datos, lo estoy reduciendo por un delta R entre 2, ¿no? Esto es porque equitativamente estoy repartiendo el 5, ¿no? Y en X max de la misma manera, ¿no? Estoy repartiendo de manera equitativa. ¿Sí? Bien, pero ¿qué pasa acá? ¿No? Si yo lo hago de esta manera, pueden ver que este 15 se va a volver en 12,5 y en este caso el 829 se va a volver en 831,5, ¿no? Aquí de vuelta tenemos un problema, ¿no? Porque nosotros no estamos trabajando con valores con decimales, ¿no? Como están acá. No estamos trabajando así. Estamos trabajando con valores que no tienen decimales. Entonces aquí la sugerencia sería que de aquí puedo quitarle del lado mínimo el 0,5 y lo aumento al lado máximo, o del lado máximo quito el 0,5 y lo aumento al lado mínimo.
Bien, cualquiera es totalmente válido. Bien. Bien, ¿qué hemos hecho aquí? En el lado mínimo es donde es reducido. Pueden ver que en el lado mínimo esta vez, en vez de reducir 2,5, ahora es reducido 3, que serían ahora 12. Y en el lado máximo es reducido ya lo que, bueno, he aumentado lo que sería 2, ¿no? Que sería 831. Bien. Bien, con estos nuevos valores, ustedes vuelven a calcular lo que sería el rango, ¿no? Que tenemos el nuevo rango. Si lo calculan con el valor que son 831 menos 12 más 1, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto ya va a ser 820, ¿no? Esto 831 más 1 sería 832, menos 12 sería 820, ¿no? Ya tenemos esto de acá. ¿Sí? Una vez de que cumplimos eso, recorriendo los valores mínimos y máximos, entonces ahora sí ya podemos determinar lo que serían los límites de cada clase, ¿no? Porque sí o sí necesitamos estos valores para esos límites. ¿Sí? Bien, entonces hacemos ahora eso. Bien, vamos a borrar esto un momento. Ya. Y continuamos. A ver, esto. Ahí sí. Muy bien. Entonces, como siguiente paso, vamos a determinar los límites de todas las clases, ¿no? Usando obviamente los nuevos valores mínimos y máximos que hemos utilizado, ¿no? De vuelta, las fórmulas son las mismas, que no hay que cambiar nada, ¿no? Y pueden ver aquí lo siguiente, ¿no? Esa tabla, en este caso, que me revela los límite inferior y límite superior. Pueden ver que yo empiezo en 12, ¿no? Aquí tenemos 12. 12 más la amplitud tenemos que ser 82, 12 más 82 sería 94, más 82 y así van calculando, ¿no? El límite superior, recuerden que es el límite inferior siguiente menos 1, ¿no? Aquí es 94, entonces el límite superior anterior va a ser 93. 176 va a ser 175, ¿no? Y así, vamos a ir en este caso llenando toda la tabla, ¿no? Y pueden ver que aquí vamos hasta el 831, ¿no? Que sería justamente el 831 que está acá. ¿No? Bueno, entonces con esto seguimos. Vamos a terminar lo que serían las marcas de clase. Bien, las marcas de clase, recuerden que simplemente es Y sub I igual a límite inferior o la media del límite inferior y el límite superior, ¿no? Calculamos su media y bueno, con eso tenemos la siguiente tabla, ¿no? Y con esto poco a poco se va ampliando nuestra tabla de distribución de frecuencias. Esto, como les mencionaba en la anterior clase, puede tener tranquilamente una cifra, un decimal mayor que los datos o dos decimales mayor que los datos, ¿no? Esto justamente para evitar que se pierda información, ¿no? Porque aquí pueden ver que estamos usando mucho redondeo y demás cosas, ¿no? Para que se vea elegante nuestros datos, pero con eso nosotros hacemos que las aproximaciones, por así decirlo, no obtengamos resultados tan fiables como si trabajáramos con los valores originales, ¿no? Por eso hay que tratar de evitar eso, ¿no? Y eso lo hacemos justamente con la media, ¿no? Aquí con esta media vamos a ampliando los decimales, vamos a evitar que se cometa ese error, ¿no? Bien, el paso 6, que es el conteo, esto ya le dejo a ustedes, o tranquilamente con algún software se puede hacer, ¿no? Aquí es determinar las frecuencias, que sea 20, 17, 31, 16, 9, 2, otro 2, ¿no? Otro 2 también. Vemos aquí que hay un 0, ¿no? Esto es algo increíble. Y bueno, el último sería 1. ¿Está bien? Muy bien, determinar las frecuencias acumuladas, esto también ya espero que hayan practicado, tiene su fórmula, ¿no? Aquí simplemente tenemos ya las frecuencias acumuladas, recuerden que simplemente es didáctico, en zigzag van a ir sumando y nada más. Y determinar las frecuencias relativas, eso simplemente dividir entre n, ¿no? Bien, aquí algo hay que observar, ¿no? Justamente esto. Vamos a cambiar esto por un lapicero. Hay que remarcar esto de acá. ¿Ven? No puedo tener una frecuencia con 0, esto se ve feo, ¿no? Y van a ver cómo es que se ve feo, ¿no? Vamos a ver en el siguiente histograma. Bueno, aquí ya, son simplemente para comprender. Pero veamos en el siguiente histograma, ¿no? Aquí ya tengo mi tabla de frecuencias. Pueden ver que aquí es recalcado lo que sería en este caso, las frecuencias menor que, ¿no? Y nada más, solo la frecuencia y la frecuencia menor que, ¿ven? La frecuencia menor que es la más utilizada que la frecuencia mayor que. Por eso simplemente en esta tabla estoy resaltando esos valores. Son las más utilizadas, las más empleadas son las que ven en esta tabla. ¿Ven? Pero se podría calcular tranquilamente las demás, ¿no? Y eso ustedes lo pueden tranquilamente hacer. Y aquí van a ver nuestro histograma, ¿no? Pero aquí que tranquilamente voy, en este caso, recalcando los valores, ¿no? Y pueden ver aquí que se ve medio feo, ¿no? Y sobre todo por esto de acá. No hay allí, está como que de sobra, no se ve mal eso, ese valor de 0.
Y además aquí veo como que se podría tal vez hacer algo en aquí, ¿no? Están como muy parejos esos valores, ¿no? Tal vez algo se podría hacer. ¿Está bien? Bien, estas cosas hay que mejorar. ¿Cómo yo mejoro eso? Bien. ¿Alguien alguna idea tuviera de cómo evitar que aquí aparezca un cero datos? ¿Nadie? Ah, eso ya saben la participación, lo anotan super EU en el chat. Aperturar un nuevo intervalo AUXI, podría ser. Un nuevo intervalo. Ya, estamos cerca ahí, estamos cerca. Podríamos La palabra, unificar. exacto, es la palabra, ¿no? Combinar o unificar intervalos, ¿no? Y cuando nosotros combinamos intervalos, vamos a combinar intervalos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la amplitud? ¿Ya vamos a tener una amplitud constante para toditos o va a variar esa amplitud ahora? Dependiendo, si podríamos, si es solo para los intervalos observados, va a variar la amplitud, pero si aplicamos para todo, no. A ver, ahí hay también un pequeño problema, a ver si aplicamos esa combinación para todos, ¿no? Podemos combinar, por ejemplo, este y este, ¿no? Este y este, y vamos a tener solo cinco intervalos, ¿no? Y no es lo recomendable por los datos, si han visto. Me dice 10, ¿no? Y más o menos ese rango debería manejar, ¿no? 8, 7, ¿no? 9, tal vez incrementar a 12, pero tal vez no de bajar mucho a lo que sería 5, ¿no? Se podría hacer, sí, pero evitar esa parte, ¿no? Porque en otros casos no siempre se va a poder hacer eso. Bien. Lo más común va a ser que aquí ya vamos a tener lo que serían intervalos o amplitudes diferentes. Amplitudes diferentes. ¿Bien? Y es justamente ahora lo que vamos a hacer. Y recuerden que cuando yo tengo amplitudes diferentes, lo dijimos en la anterior clase, ¿no? La altura del histograma ya no lo puedo yo graficar como una frecuencia. ¿No? En este caso estoy usando las frecuencias relativas, se pueden dar cuenta. ¿No? Y eso puedo hacerlo porque tranquilamente las amplitudes son iguales. Pero si no son iguales las amplitudes, recuerden que yo no puedo usar esto, ¿no? Lo que debe ser la frecuencia es el área. Entonces eso más hay que modificar. Esas dos cosas, ¿no? ¿Ven? ¿No? Bien, ando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, pueden ver que aquí he dado una test y dar más sentido cuando estemos analizando distribuciones de frecuencia. ¿Ven? Por el momento vamos a decir que sería esa división, ¿no? Sería la altura de mi distribución, ¿ven? Por el momento, pero después ya cobra un poco más de sentido, ¿ven? Densidad. Pues también lo denoto como D. Ya dividido entre la amplitud, ¿no? Si calculamos lo que sería el este. Entonces, la fórmula de D sub I sería igual a la frecuencia, podría ser frecuencia absoluta o relativa, en este caso se usan la relativa, H sub I, dividido entre la amplitud de la clase, C sub I. De esa manera, si hacen, por ejemplo, 0,20, bueno, este mejor acá, 0,20, dividido entre su amplitud, ¿no? Su amplitud, recuerden que tienen que contar, ¿no? De 12 a... aquí era 93, si no me equivoco, ¿no? Bueno, que intervalo cerrado lo puse. Sí, que está conectado. Hay que especificar esa parte muy bien. Bien, 12 entre 93, recuerden que hay 82. Eso lo calculamos en un inicio. Es 82, 0,20 lo dividen entre 82 y les va a dar 24,4 por 10 elevado a la menos 4, ¿no? Como 10 elevado a la menos 4, en esa unidad los voy a manejar, ¿no? Porque si yo manejaría como 0,00244, no se va a ver bien tampoco en mi gráfico. ¿Ven? Si manejo con valores un poco más entendibles, ¿no? Se va a ver mejor. Bien, y a ver, ¿qué hemos hecho? El mero intervalo lo manejé tal cual, porque no veo que podría tocar aquí algo, ¿no? Estamos bien aquí, en el 2 y 94, lo que vamos bien. ¿Ve? El segundo intervalo, el 94-176, también no veo por qué, porque aquí pueden ver que tengo 20, 17 datos, no veo por qué cambiar esa parte.
¿no? Pueden ver aquí mantení, ¿no? De 2 a 94, de 94 a 176, esos dos intervalos lo mantengo tal cual, y veamos los siguientes intervalos. El 176 al 255 y el 255 al 340, ¿no? El 176 al 255 lo mantení y también el siguiente, ¿no? Los 4 primeros los he mantenido tal cual, ¿ven? Los siguientes ya he combinado, ¿no? El 340 lo combiné hasta el 504, ¿no? En este caso estamos hablando del 340 hasta el 504. Estos intervalos los uní, ¿no? Como digo, estos van más de criterio, ¿no? Entonces, según mi criterio de acá, ¿no? 340 hasta el 504, que serían justamente estos dos intervalos de acá. ¿Ven? Es dos los uní. ¿Ven? A ver, ¿estamos bien? Sí, ¿no? 340 hasta 504. Bien, y estamos acá. Y finalmente el 504 hasta el 832. Serían los últimos. ¿Por qué no uní los últimos? Porque ahí he visto que hay valores muy reducidos, ¿no? Se pueden ver acá. Valor de 2, 2, 0, 1, ¿no? De hecho, creo que aquí estamos mal. A ver, aquí me estoy equivocando. En esta parte, ¿no? Aquí, lo que yo uní, los primeros 4 los mantení tal cual, ¿no? Estos 4 los mantení, este no cambié, este tampoco, no veía la necesidad, ¿no? Tengo datos apreciables en esos intervalos, si pueden ver, ¿no? 20, 17, 31, 16, ¿no? Están bastante apreciables. Pero después en 9 y 2, ¿no? Que serían este intervalo de acá y ahí como que ya veo que puedo unir esos intervalos, ¿no? Para ya ampliar su observación. ¿Bien? Y en los demás, en los últimos, ¿no? También, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque yo quiero evitar que aquí haya un 0. ¿Bien? Y entonces uno todos esos. Podría unir tal vez solo los 3, ¿no? Este intervalo de acá con este, ¿no? Podría unir todos estos. Podría ser, como eso digo, depende del criterio. Bien, yo he preferido mejor unir también en este caso el anterior también, ¿no? Y unir estos dos. Bien, esto ya yo digo que es más de práctica, ¿no? O de ver más o menos cómo pueden presentar sus datos, ¿no? Porque esto de presentar datos es que se van a ver, ¿no? Y es mejor presentar algo que se vea bonito. ¿Ven? Bien, veamos qué está pasando ahora, ¿no? Vamos a cambiar esto. Vamos a ver cómo cambia nuestro histograma, ¿no? Ya que hemos hecho esas uniones de esos intervalos, veamos qué pasa con nuestro histograma. Bien, vemos cómo se va graficando y vemos qué ha pasado lo siguiente, ¿no? Pueden ver aquí que ha ampliado toda esta amplitud, y esto también, ¿no? Las 4 primeras se mantienen constantes. Y ahora vemos que el área, esta área de aquí, eso es lo que se representa, en este caso, la frecuencia, ¿no? Sería la H sub 1, sería la H sub 2, sería la H sub 3, sería la H sub 4, H sub 5 y H sub 6. ¿Sí? De esa manera. Y ahora yo aquí puedo hacer suposiciones, por ejemplo, esta frecuencia pueden ver que tiende a ser algo así, ¿no? Va creciendo y es algo así. Y es algo típico, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo hago ciclos de ruptura es normal que muchos de los materiales resistan, en este caso, por este rango. ¿Ven? Que no resistan mucho. ¿Ven? Que en un rango medio se podría decir que resistan a la ruptura. Es medio raro, digamos, encontrarse con valores bien extremos, ¿no? Como un 832, ¿ven? Es muy raro, eso me puede decir. Y esto yo pienso que es algo que se acerca bastante a la realidad. ¿Ven? Más o menos por ahí es lo aceptable, ¿no? Entre 176 y 340, más o menos, ¿no? Y ya para más allá es medio raro encontrar una observación que soporte, ¿no? Es como que el rarito de la familia, se podría decir. Bien, ¿qué más es lo que me pedía? Me pedía el polígono de frecuencias. Ese polígono de frecuencias, recuerden que lo puedo graficar simplemente uniendo los puntos centro, ¿no? Bien, a ver, esto voy a cambiar así. Y bueno, uniendo los puntos centro, pues esto ya obtengo lo que sea mi polígono de frecuencia. ¿Está bien? Bien, a ver, hasta este punto, ¿alguna duda, pregunta que tengan? Bien, creo que ninguna, ¿no? Puede darse este tipo de casos también donde tengan 0 observaciones. Es preferible eliminar,
no presentar de esa manera. De alguna manera eliminar. Como digo, la manera más sencilla es pues justamente uniendo intervalos. ¿Sí? Tal vez podrían pensar en lo siguiente, ¿no? Que de vuelta a empezar el análisis, pero en este caso con un número reducido de intervalos, ¿no? Tal vez en este caso probar con 8, por ejemplo, tal vez sería una manera de poder solucionar, ¿no? Pero tal vez no muy eficiente. Por ejemplo, en este criterio, en el primer criterio de acá, nos sale 8, ¿no? Tal vez podemos decir que empleemos ese valor 8, hacemos de vuelta todos nuestros cálculos, ¿no? Y al final, tal vez lo mismo nomás también obtengamos, que no haya valores. La mejor manera es unir intervalos. ¿Bien? Es mucho más sencillo y más rápido. Si ustedes quieren eliminar esto acá. ¿Ven? No hay que presentar de esa manera, es muy feo en pocas palabras, ¿no? Bien, siguiente sería lo que sería nuestra ojiva menor que, ¿no? Esto vamos a ver acá. Bien aquí, ¿no? De vuelta ya saben los puntos que hay que tomar, ¿no? Hay que tomar la frecuencia acumulada, la menor que en este caso, y su pareja sería en este caso los límites superior, ¿no? Entonces tomamos en este caso el 94, que es el primer intervalo, su límite superior es 94, y en este caso vemos que tiene una frecuencia acumulada menor que de 0,24. ¿No? El siguiente intervalo tiene de 0,37 y así. ¿No? Vamos hasta el último intervalo que sería que tendría el 832 como límite superior, ¿no? Y su frecuencia acumulada menor que obviamente tiene que ser 1. ¿No? Bien, bueno, tampoco es tan difícil graficar, ¿no? Bien, resolvemos lo que sea el último inciso, el inciso C. Tenemos lo que sea mi pequeña tabla, ¿no? Con eso tranquilamente se podría realizar, o pueden aumentar los valores, en este caso menor que y demás cosas, pero yo pienso que para el ejercicio se puede calcular tranquilo con esta pequeña tabla, ¿no? No necesito más valores. ¿Y cuál era? ¿No? Me decía en este caso, si las especificaciones del tejido requieren una resistencia a la ruptura de por lo menos 100 ciclos, ¿no? Entonces, tiene que resistir al menos 100. Menos de 100 ciclos que resista el tejido o el hilo, pues esa producción ya se desecha. Entonces, sí o sí, 100 o más ciclos tienen que sobrevivir. Entonces, me dice qué proporción de los especímenes de hilo de esta muestra sería considerada satisfactoria. Una opción es contar, ¿no? Contar cuántos son mayor a 100 o igual a 100, ¿no? Pero ¿qué tal si yo tengo mi tabla de frecuencia, ¿no? Como está acá, tengo ya mi tabla de frecuencias y no tengo los datos, entonces lo que hacemos es aproximar, ¿no? Si me dice 100, pues en este caso recuerden que yo tengo que ubicar en este caso dónde está ese 100, ¿no? En este caso debe estar acá, ¿no? 94 a 176, aquí está el 100, ¿no? Bien, después lo siguiente que hago es suponer que este intervalo está uniformemente distribuido, ¿no? Entonces aquí vamos a poner en este caso intervalo uniformemente distribuido. Esa es la suposición que yo voy a emplear, ¿no? Desde esa suposición, pues lo que me pide es en este caso qué proporción, ¿no? La proporción yo lo puedo ver en este caso con la frecuencia relativa. ¿Quién es la proporción? No me dice qué cantidad, no me dice qué proporción. Bien, lo que yo quiero es que en este caso la proporción de que X sea mayor o igual que 100. ¿Eh? Esos datos, de que X toma valores mayores o iguales que 100. De la misma manera me hago yo mi pequeña recta real, ¿no? Donde yo pongo mis valores, ¿no? Los más importantes son en este caso del intervalo que estoy analizando, ¿no? Pueden ver aquí mi límite inferior del intervalo que es 94, mi límite superior que sería 176 y aquí tengo el valor que yo quiero que sería el 100. ¿Ven? Y después simplemente aquí ya pongo mis valores, ¿no? Por ejemplo, en este caso entre llave estoy poniendo lo que sea el valor de Y ese Y me representa qué proporción se encuentra en ese intervalo, ¿no? Entre 100 y 176. Y en este caso, del 94 al 176, que es el H2, me representa qué intervalo se encuentra ahí. ¿Ven? Y lo demás ya lo tengo, ¿no? Recuerden que a partir del 176 ya tengo todos los valores. ¿Ven? Entonces, simplemente es sumar, ¿no? A partir del 176, simplemente es ir sumando 0.31, 0.16, 0.11 y 0.05, ¿no? Sería simplemente ir sumando esos valores. Ya lo tengo. Lo que sería aquí, simplemente calcular ese valor de Y. ¿Ven? ¿Cómo calculo ese valor de Y? Ya lo vimos la anterior clase, ¿no? Recuerden que acá el 176 pertenece al siguiente intervalo, ¿no? Entonces, lo que pertenece a el primer intervalo es el 175. ¿Ve?
Y si yo quiero saber los valores que existen entre 175 y 100, puedo hacer la diferencia, pero recuerden que tengo que aumentarle más 1. ¿No ven? Ese más 1 de vuelta al anterior. Recording in progress. 100 y 175. ¿No? Bien, después lo que vamos a hacer aquí va a ser lo que les dije en la anterior clase, ¿no? Si yo supongo que es un intervalo uniformemente distribuido, entonces cada valor posible de este intervalo tiene que tener la misma proporción o la misma ocurrencia, ¿no? ¿Cómo determino esa ocurrencia constante? Que tal vez lo puedo llamar en este caso A. Esa ocurrencia constante para cada valor posible del intervalo lo puedo obtener simplemente dividiendo la proporción entre el total de datos. ¿No ven? Con esto yo estoy repartiendo a cada valor la misma proporción. ¿No? Y es justamente lo que tengo acá. ¿No? Pueden ver que tengo esa división. Bien, esa proporción que le estoy dando a cada valor, pues tengo que ir sumando de cuántos valores me interesan. Los valores que me interesan son del 100 al 175. Eso lo calculé acá. ¿No? Y si multiplico, pues estoy calculando lo que sería el valor de Y, ¿no? La proporción que me interesa. En este caso sería 0.1576. Bien, ese es el valor de Y. Bien, ¿qué es lo que ahora vamos a hacer? Como les mencionaba, simplemente sumar, ¿no? H de X mayor o igual que 10, es decir, mayor o igual que 100, la proporción de que X sea mayor a 100 es igual a Y, ¿no? Justamente ese valor de Y, más todo lo que viene después, ¿no? Que sería la sumatoria desde I igual a 3 hasta 6 de H sub I, ¿no? Justamente eso. Bien, voy sumando, ¿no? El primero hemos calculado que sea 0.1576, lo voy a redondear a 0.16. Y de los demás valores ya lo tenía acá, ¿no? El 0.31, el 0.16, el 0.11 y el 0.05, ¿no? Sumo esos valores y me da un total de 0.75, ¿no? Entonces, aquí podemos decir que mi producción, aquí podemos poner un 80% tranquilamente, ¿no? Aproximando un 80%, ¿no? A palabras más elegantes. Les podemos decir que un 80% de la producción, ¿no? De toda esta producción que se hace, pues es satisfactoria. Un 80% va al mercado, se podría decir, y hay una pérdida, porque es una pérdida, ¿no? Pérdida del 20%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 20% de los hilos no va a soportar lo requerido, ¿ves? Se va a romper más antes, ¿no? Tal vez en el ciclo 50, en el 70, en el 80, pero no va a llegar al 100, ¿no? Se estima un 20%. ¿Ven? Eso es lo que deberíamos entender de este problema, ¿no? Que esto es pérdida en sí. ¿Ves? Si es riguroso uno con la producción, pues esto automáticamente se vuelve pérdida. ¿Ven? Bien, a ver, ¿alguna duda, pregunta que tengan? ¿Ninguna? ¿Se entiende perfectamente? Bien, entonces les daré un momento para que vayan tomando sus apuntes de esta parte, ¿no? Estaban poniendo en el grupo que las clases, no las clases, ¿no? El examen va a ser presencial, ¿no? ¿Eso quedaron de acuerdo con eso con el ingeniero? Disculpen, ¿no se me puede confirmar o es solo un rumor? Sí, ¿cuándo sería el examen? A ver, entonces todavía no hablaron con el ingeniero, entonces aún hay chance de que sea virtual.
El primer día de clases dijo que el Inge que iba a ser presencial, Auxi. ¿Así? A ver, aunque sabe esta negociación con el ingeniero. A ver. Como les mencionaba, un mes usualmente dura un parcial, ¿no? Ahorita deben estar con el ingeniero, estará medio contenido, seguramente. Bien, entonces veamos a ver si va a ser este mes. Entonces, yo digo que va a ser el 5, voy a hacer un examen el 5 o el 7. ¿Ven? Hay veces saben ser el sábado cuando se hace el virtual, podría ser tal vez el 3. A mucho tardar el 10, de ahí no creo que pase. Bien, entonces, yo pienso que va a ser el 5 o el 7, serían fechas más tentativas. Entonces, si va a ser presencial, ¿no? Eso todavía lo van a dialogar. ¿Está bien? Todavía no es tan rígido. Lo van a ver eso con el ingeniero. Ya esta semana, esta clase que viene, yo creo que ya van a hablar. ¿Bien? Entonces, en ese aspecto, la práctica sería bueno que me lo entreguen personalmente, si va a ser presencial su examen. O sea, me lo entreguen físicamente en su examen. Ahí puedo venir un momento, cuando finalicen, me entregan su práctica. Bien, creo que sería mejor así. Es menos costoso revisar cuando es algo físico. ¿Está bien? Pero si es virtual, bueno, ya simplemente el Classroom, ¿no? No hay cómo reunir gente. ¿Está bien? Con eso quedaremos. Su práctica esta noche lo voy a subir. Bien, creo que van a ser unos 12 ejercicios más o menos. Bien, yo ahí, como digo, hasta el día del examen. Bueno, entonces, más seguro si esta semana lo van a definir con el ingeniero, el examen. Bien, asistan a clases y bueno, ahí tal vez se puede negociar que pueda ser virtual o tal vez no. Bien, eso les va a decir el ingeniero. Bien, entonces pasemos al siguiente problema, ¿no? En este caso, anexo 2. Bien, los siguientes datos son los lapsos en minutos necesarios para que 50 clientes en un banco comercial lleven a cabo una transacción bancaria, ¿no? Bien, estamos estudiando cuánto un cliente tarda en este caso, en pagar, en recoger, ¿no? En retirarse, ¿no? En retirar dinero o pagar algún servicio y todo eso, ¿no? Bien, toda esa información me está dando acá, ¿no? A 50 clientes se ha evaluado cuánto tardan en este caso en hacer su servicio bancario, ¿no? O su transacción bancaria. Bien, lo que me pide es realizar una tabla de frecuencias y cuáles serían los intervalos de clases reales, ¿no? Aquí vamos a tocar un tema interesante que sean clases reales. Posiblemente esa pregunta va a entrar, ¿no? Esto de clases reales. Bien, así que pongan atención a esa parte. ¿Qué proporción de observaciones hay entre 4 y 9 minutos? Lo que me pide y me dice, ¿qué valor se encuentra por encima del 70% de las observaciones? ¿A ver? Bueno, entonces, sigamos. Solución, vamos a ver, importante identificar el tipo de dato. Bueno, aquí a ver alguien si gusta. ¿Cómo definiría el valor de X? ¿Cómo se define? Cuantitativo. ¿Discreto? No es discreto. Continuo y Auxi. Ya, es cuantitativo. Cuantitativo y que es continuo. Bien, pero ahorita no me han respondido la pregunta, yo dije definir, ¿no? ¿Cómo lo define? Esto es, ¿qué tipo es? ¿No? Entonces falta la pregunta. ¿No? Pero bueno, igual vale como participación. Como digo, su RU siempre anota. X, ¿cómo lo define? ¿Qué están estudiando? El tiempo, ingeniero. Exacto, ¿no? Sí, así, aunque largo parece, ¿no? Pero es eso es lo que estamos estudiando, ¿no? Es el tiempo, ¿no? Y es importante también poner unidades, ¿no? Cuando estamos trabajando con alguna unidad física, poner las unidades. ¿Sí? Entre el tiempo en minutos que un cliente le lleva a realizar una transacción bancaria, ¿no? O algo así, ¿no? Eso ya depende de cada quien, pero la cuestión es que la definición de X tiene que ser completa, me tiene que describir completamente con qué estoy trabajando. No puede ser a medio, no puede ser simplemente mi X es tiempo, ¿no? Pero ¿qué tiempo? No, ahí no dice nada. Como digo, tiene que ser completa la descripción de su X.
Bien, entonces vamos bien hasta ahí. Bien. Hacemos esto y X, ¿no? Tiempo en minutos necesarios para una transacción bancaria, ¿ya no? Bueno, ya no me alcanza espacio, eso lo completo entonces. Dato cuantitativo continuo. ¿Por qué continuo? Porque estamos analizando el tiempo. Bien, solución al inciso A. Paso 1. Determinar la cantidad de intervalos, ¿no? Aquí vamos a determinar la cantidad de intervalos. Son 50 datos, es 7.6 de 50. Pueden redondearlo a 7. Yo en este caso los redondeé a 8, no pasa nada. Como digo, es criterio nada más. Con el otro también lo pueden hacer. Ahí no hay más lío, ¿no? Determinar el rango de la variable, ¿no? O sea, ya el valor mínimo, el valor máximo, aquí sería 9,7 y el valor mínimo 0,2. Después de eso, lo que hacemos es plantear lo que sería el rango. Esto, como es variable continua, simplemente restamos, ¿no? Porque el rango es un intervalo, ¿no? X máximo menos X mínimos, 9,7 menos 0,2 igual a 0.5. ¿Okay? Bien, determinar la amplitud de la clase, ¿no? Para determinar la amplitud de la clase, lo que haríamos en este caso sería dividir el rango que calculamos previamente, esa amplitud, dividir entre el número de clases, que en este caso dijimos que va a ser 8, ¿no? Tenemos 9.5 entre 8 me da 1.1875. De vuelta, los datos, o bueno, en este caso la amplitud, tiene que tener la misma cantidad de cifras la misma cantidad de decimales que los datos. Los datos tienen un decimal, aquí tienen que tener un decimal, ¿no? Hay que redondear al superior. Y el superior aquí, pues, sería simplemente el 1.2. ¿no? Ese sería el superior que tiene, que se satisface esa condición de que tiene que tener la misma cantidad de décimas, ¿no? Bien, como ve aquí es simplificado justamente eso, ¿no? C tiene que ser mayor o igual, ¿no? Siempre un valor mayor tiene que simplificar. Puede ser 1.3, eso ya depende de cada quien, ¿no? En este caso, yo los redondeo siempre al inmediato superior que contenga la misma cantidad de decimales, ¿no? En este caso ya 1.2. Bien, desde eso, ¿qué vamos a hacer? El rango, ¿no? El rango va a ser igual a C por M, ¿no? 1.2 por 8 igual a 9.6. Pueden ver que hemos aumentado, ¿no? Pero hemos aumentado muy pequeño, ¿no? En sí hemos aumentado un 0.1, si no estoy mal. ¿No? Un 0.1 se aumenta, ¿no? Bien, ese 0.1, pues, no es mucho, la verdad no hace daño a nadie. Podría en este caso, aumentar al X mínimo, bueno, no aumentar, disminuir sería, recoger el X mínimo en 0.1, o en este caso, recoger a la derecha el X máximo en 0,1. Cualquiera de los dos sería válido, porque pueden ver que es simplemente 0.1, es un valor muy pequeño. Bien, en este caso, podemos aplicar también la fórmula que vimos en la parte discreta. La fórmula es la misma y no cambia, ¿no? Podría emplear en este caso calcular en este caso el delta del rango. En este caso pueden ver 0.1, es bastante pequeño. Podría utilizar estas fórmulas, ¿no? Tranquilamente. Pero pueden ver que es 0.1. ¿Está bien? Si yo lo divido entre 2, va a ser 0.05. Y no puedo repartir 0.05 a ambos lados, porque recuerden que el valor máximo y mínimo también tiene que tener la misma cantidad de decimales. Entonces no podría hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues como les mencionaba de vuelta, ¿no? El 0.1 lo pueden llevar a la parte mínima o a la parte máxima, da lo mismo, ¿no? Pero si es que puede, en este caso el delta R puede ser más grande, tal vez un 0.3 o un 0.4, ¿no? Entonces, en ahí se apliquen esta parte, ¿no? Distribuyan equitativamente. Aquí, como digo, no hace casi nada, ¿no? Pueden ver aquí si hago de esta manera, en este caso 0.15 me sale y ya tiene dos cifras o dos decimales. Y aquí si aplico esto también, tiene dos decimales. Entonces, lo preferible simplemente es, aquí lo llevo a 0.2, ¿no? En este caso no cambio nada. Y en el lado máximo lo que hago es llevarlo el 0.1 más hacia la derecha, ¿no? Que sería en este caso 9.8. Ahora, si hago las de esta, 9.8 menos 0.2, ya me va a dar 9.6, ¿no? El rango ya está en orden. Y una vez que ya he cambiado los valores máximos y mínimos, para que se acomoden a lo que estoy buscando, entonces lo que hago es determinar los límites de la clase, ¿no? De vuelta aplico las mismas fórmulas, ¿no? Aquí tenemos esto, 0.2 hasta 1.4, 1.4 hasta 2.6. Recuerden que simplemente es aumentar C, ¿no ve? Para pasar en este caso del límite inferior al límite superior, simplemente tengo que aumentar C. Aumento C, que sería en este caso 1.2, 0.2 más 1.2, 1.4. Ese 1.4 se copia tal cual, se aumenta más C, se copia tal cual y así. En el caso continuo, simplemente de esa manera calcula. No es tan complicado. Bien, de hecho es bien sencillo. Bien, determinar las marcas de clase. Las marcas de clase serían en este caso la media de los intervalos, 0.2 a 1.4, ¿no?
entre 2 y del segundo intervalo sería 1.4 más 2.6 entre 2, ¿no? De cada intervalo ahí calculas su marca de clase. Esa marca de clase después nos va a servir, ¿sí? Por el momento todavía no estamos tocando nada, ¿no? Pero es importante calcular esto. Tocan sus preguntas, puede haber, en este caso, o les puede pedir que haya en la media, que haya en la varianza y demás cosas, y para eso sí o sí necesitamos esta parte. Entonces, como un paso más yo lo agregué, ¿no? Es importante. Bien, calculo ya lo que sería su media. Aquí pueden ver que me ha dado con un decimal también, no hay que redondear ahí nada, ¿no? Simplemente los valores ya dan con un decimal. El conteo, de vuelta, esto les dejo como tarea, ¿no? F1 es 14, F2 es 10, F3 es 9, F sub 4 sería 5 y así, hasta el F sub 8, que en este caso es 2. ¿Ven? Muy bien, determinar las frecuencias acumuladas, recuerden cuál es la fórmula, ¿no? De manera didáctica lo pueden hacer, determinar las frecuencias relativas y determinar los porcentajes. ¿Sí? Bien, a ver, hasta aquí, ¿alguna duda? Yo pienso que seguimos los mismos pasos, no hay nada extra, ¿no? Bueno, esta parte sería la parte extra, ¿no? Que no vimos en la anterior clase, pero ahora lo estamos viendo. Bien, entonces si no hay nada más, no hay preguntas, entonces pasemos a ver la tabla completa. No sería la tabla completa. Como digo, lo más esencial para mí en este caso serían frecuencias acumuladas menores que y sus relativas también. No podía aumentar aquí los porcentajes, pero se deben dar cuenta que de aquí automáticamente sale, ¿no? Aquí es 28, 20, 18, 10, 8, 8, 4, 4, ¿no? Ahí no hay mucho más que hacer. Bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer acá? El problema que nos pide, ¿no? Eso analizaremos. Vamos a la pregunta. ¿Qué sería justamente eso? ¿No? Me dice, ¿qué proporción de observaciones hay entre 4 y 9 minutos? ¿No? Me dice, ¿qué proporción? Entonces, me está pidiendo una frecuencia relativa, ¿no? Entonces, vamos a resolver ese problema. Bien, tenemos eso. Dibujo mi recta real, ¿no? En este caso, me pedía también los límites reales, ¿no? Se me está olvidando. Bien. ¿Qué pasa con los límites reales? Bien, y aquí lo vamos a explicar con esta parte, ¿no? En un límite real, lo que pasa es que les mencionaba que hay un redondeo por medición. ¿Ver? Vamos a ver aquí, ¿no? Analicemos, por ejemplo, este intervalo de acá, ¿no? Este 0.2. Solo el valor analizaremos, ¿no? Lo pongo acá, 0,2. Pero como les mencionaba, esto viene de una medición, ¿no? Con un cierto instrumento. En este caso, el instrumento solo me mide hasta decenas de segundos y eso, ¿no? Creo que sí, si no estoy mal, ¿no? Bien, entonces, en este caso pueden ver que si yo tengo valores en este rango, ¿no? Si mi valor real, ¿no? Así vamos a hablar, nuestro valor real se encuentra en todo este rango, el instrumento de medición que yo estoy empleando lo va a redondear a 0.2. ¿Qué tal si en este caso puede ser 0.23, por ejemplo, ¿no? Incluso más, ¿no? Recuerden que como es continuo, puede ser 2, 3, 5, 6, ¿no? Puede irse más. Este valor se va a redondear a 0.2. ¿No? Esto tenemos en cuenta. Eso va a ser mi instrumento de medición. Entonces, pero ahora, ¿cuál es el límite verdadero? No es el 0.2, ¿no? Porque esto es producto de un redondeo. El límite verdadero es desde dónde se está redondeando ese valor. En este caso es 0.15. Desde 0.15 se redondea automáticamente a 0.2. Eso es como mi valor inferior, ¿no? Porque si yo detecto valores menores a 0.15, bueno, eso ya habría que hacer un nuevo, como dice aquí, una nueva clase, ¿no? Pero si yo detecto valores mayores o iguales, o muy cercanos a 0.15, pues se van a redondear a 0.2. Y a partir de ahí es donde yo voy a obtener mis valores, a partir de 0.15. ¿Sí? Y el mismo análisis puedo hacer con el 1.4, ¿no? El 1.4, ¿no? Recuerden que el 1.4 no está ni siquiera en nuestro intervalo, ¿no? Lo que se va a analizar sería el 1.3, porque el 1.3 sí está en el intervalo, el 1.4 recuerden que es abajo, ¿no? Bien, con el 1.3 pasa lo mismo, ¿no? Porque aquí va a estar el 1.35. Desde el 1.35 se va a considerar que está dentro de la clase, de vuelta por el factor de redondeo, ¿no? Bueno, obviamente aquí sería el 1.4, ¿no? Si es superior a 1.35, se va a considerar en el siguiente intervalo, ¿no? Porque se va a redondear a 1.4 y eso ya pertenecería, en este caso, al segundo intervalo. ¿Ve?
Bien, eso es lo que hay que analizar, ¿no? Y pueden ver que depende, ¿no? De cómo yo designe mis límites, ¿no? Límite abierto, en este caso, abierto a, o bueno, cerrado a izquierda y abierto a derecha, ¿no? Depende de eso. Porque si fuera al revés, obviamente, no, obviamente si fuera al revés, entonces el 0.2 pertenecería a otro intervalo, ¿no? Entonces, a partir del 0.25 tendría que pertenecer al intervalo, ¿no? Si esto fuera, en este caso, de esta manera, ¿no? Un intervalo abierto. En un intervalo abierto, recuerden que el 0.2 yo no lo tomo en cuenta y tomaría en cuenta el 0.3. Y el 0.3, ¿desde dónde se cuenta 0.3? Se cuenta desde el 0.25. Ese sería su valor, ¿no? Entonces, depende de los límites. Hay que ver también. Si no les da nada de límites en el problema, entonces, por convención, pues usted simplemente toma límites cerrado a izquierda y abierto a derecha, ¿no? Pero si les da, no les da en el problema que hay un límite abierto a izquierda y cerrado a derecha, entonces tienen que analizar de diferente manera. ¿Sí? Bien, bueno, espero que esa parte se entienda bien. ¿Se entiende bien esa parte? Pues ya entienden que es un intervalo real, ¿no? Y ese intervalo real solo existe en continuos, si se dan cuenta, ¿no? Porque en discretos, pues el intervalo real ya es el propio intervalo, ¿no? Porque en discretos recuerden que no hay un redondeo, no se encuentra eso. ¿Sí? Bien, entonces tenemos lo que sería esto, nuestra tabla, con en este caso valores ya reales, pueden ver de 0.15 a 1.35. Mantengo los límites, ¿no? Aquí, en este caso, porque un poquito más superior a 0.35 ya pertenece. Entonces, un poquito superior, ¿no? Bien, aquí 0.15 a 1.35. Y bueno, a ver si hacen la media, va a mantenerse. También la media no cambia, esta marca de clase no cambia. Es algo importante, no tienen que cambiar. Bien. No deben cambiar de lo que yo estoy haciendo acá, de que no son intervalos reales, lo convierto en intervalos reales, no debería cambiar. Bien, y si cambia es que alguito por ahí está pasando. Bien, a ver, dudas, preguntas. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Siguen ahí? ¿Siguen vivos? Bueno, espero que sí se entienda, ¿también? Porque he visto en varios exámenes que entra esto, ¿no? Tampoco no es tan amplio, creo que les da unas 2 o 3 clases, pero les dije que calculen los intervalos reales, ¿no? Entonces, ahí. O si no, una simple clase les da, ¿no? Una clase y dice, como pregunta teórica, ¿no? Les da una clase y dice, ¿cuáles son sus intervalos reales? Les da unas opciones. Y bueno, ¿no? Esa pregunta vale 5 puntos, ¿no? Si es, como ven, no es nada complicado, es sencillo si le entienden el concepto. Bien, entonces vamos a la solución de la parte B. Bien, aquí es donde teníamos que ver desde 4 a 9, ¿no? Si no estoy mal. La proporción de 4 hasta 9, ¿no? De X. ¿Sí? Bien, para esto, pues, como ya tengo 2 puntos de análisis y no solo uno, entonces tengo que ver cuáles son mis 2 intervalos de análisis, ¿no? Primero, dónde se encuentra el 4, ¿no? Y otro, dónde se encuentra el 9, ¿no? Entonces, por participación, ¿dónde se encuentra el 4? A ver si aún siguen vivos por ahí. Del tercer intervalo al último intervalo, Oxy. No, de cuarto intervalo, perdón, Oxy. Ya. Aquí, ¿no? Cuarto intervalo. Aquí se encuentra el valor 4, ¿no? ¿Y el valor 9? Hasta el último intervalo. Aquí, ¿no? Bien, esos van a ser mis 2 intervalos de análisis. ¿Qué suposición voy a hacer para estos 2 intervalos? A ver si alguien me responde. Que el 4 sea mayor a 3,8 y que el 9 sea menor a 9,8. Ya, pero ¿qué? Los datos estén distribuidos uniformemente. Exacto, ¿no? Eso no se olviden, ¿también? Porque por eso es que mis fórmulas son válidas. Bien, porque yo estoy asumiendo que mi intervalo está uniformemente distribuido, ¿no? Y obviamente asumir que mi intervalo está uniformemente distribuido, pues también estoy como que cometiendo error, se diría, ¿no? Porque estoy asumiendo, no es lo que realmente está pasando. ¿Bien? Pero como los intervalos también son pequeños, ¿no? Pues también se recomienda tener varios intervalos, ¿no? Y que tampoco sean también muy pequeños, ¿no? Que algo moderado. Pues también el criterio del 6 de n, ¿eh? Que sea algo moderado. Entonces, en eso, pues se elige un intervalo que más o menos minimice este error, ¿no? Pues también ese criterio del 6 de n o del logaritmo, ¿no ve? Buscan que cuando yo haga estas suposiciones se minimice ese error, pues también depende del rango, ¿no ve? Pueden ver que depende del rango y depende de en este caso, bueno, depende de la cantidad de datos, ¿no? Pero por ese hecho, no más todo.
Entonces voy a asumir en este caso que este intervalo está uniformemente distribuido. Así ya lo vamos a simplificar, ¿no? Y aquí también, uniformemente distribuido. ¿Ve? Es la clave, ¿no? No está pasando esto realmente, obviamente, ¿no? No es lo que, no es la realidad, ¿no? Pero para una buena aproximación o para una primera aproximación es bastante acertado. Bien, si yo asumo que está uniformemente distribuido, pues tranquilamente lo que hace es aplicar una regla de 3. Bien. Y esta regla de 3 tal vez también muchos se preguntan por qué, ¿no? Y hay veces eso es de la curiosidad lleva a muchas conclusiones, ¿no? ¿De dónde viene esa regla de 3, no? Pues viene simplemente de una relación de triángulos, ¿no? Vamos a hacerlo aquí rapidito, ¿no? Una pequeña demostración, ¿no? Digamos que yo tengo de esta manera. Bien, aquí, digamos, tengo el dato, que sería X, y aquí tengo, digamos, no sé, ¿no? H, por ejemplo, ¿no? H, no H, es mejor trabajar con la acumulada, sería la H mayúscula. De esa manera. Por decir, ¿no? Tenemos eso. O también podría ser H, no hay ningún problema. Bien, entonces aquí tengo puntos, ¿no? Tengo aquí puntos. También tengo aquí, digamos, para cierto valor de X, tengo un punto en H, para cierto valor de X sub 0 y para cierto valor de X sub 1. ¿No? Ese intervalo lo vamos a tomar, ¿no? Y tengo otro valor de H. Bien, tengo dos valores. Bien. X sub 0 y X sub 1. Pero yo quiero hallar un valor que se encuentra en este caso entre este intervalo, ¿no? Y obviamente, si es que yo considero acotada la función, pues ya es un poco más de cálculo, se va a encontrar también más o menos por aquí. ¿Se ven? En sí yo tomo que la función es estrictamente creciente, ¿no? Se va a encontrar por ahí el valor que yo estoy buscando. Y aquí viene la pregunta. Tengo dos puntos, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de aproximar estos dos puntos, ¿no? ¿O cuál es la única, de hecho, ¿no? Solo tengo dos puntos. ¿Cómo puedo unir estos dos puntos? Por la ecuación de la recta a través de dos puntos, Axel. ¿No ve? Exacto, eso es, ¿no? ¿No? Es bueno, podría tal vez hacer aquí mis curvas, ¿no? Porque la distribución real puede ser de esta manera, ¿no? Algo así, ¿no? De hecho, tal vez puede ser así, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? Esto, como digo, está fuera de lo que vemos, ¿no? No estamos viendo nosotros esto. Podría ser, ¿eh? Pero como les mencionaba que los intervalos son pequeños, ¿no? Buscamos que los intervalos también sean pequeños. Entonces, pues, en lo real podría ser que lo más probable es que la función sea algo así, o tal vez algo así, ¿no? Algo así, ¿no? De esa manera. Entonces, la mejor aproximación que pueda hallar, que tal vez no es la más acertada, pero sí es la más sencilla, es pues unirla con una recta. Uno de los dos puntos con una recta, y ahora sí ya puedo hacer estimaciones. ¿Qué tal si yo quiero para un valor, no sé, X sub 2? Gráfico lo que sería esta parte, ¿no? Y aquí gráfico esta parte, y aquí tengo el valor que yo estoy buscando. ¿Está bien? ¿Y cómo calculo ese valor? Pues simplemente aquí hago un triángulo. No puedo hallar la ecuación de la recta y evaluar en esa ecuación, ¿no? Pero bueno, esto es un poco más sencillo, ¿no? Hago este triángulo y también puedo graficar ese triángulo, ¿no? Y con semejanza de triángulos, pues ya tienen esa parte, ¿no? Por ejemplo, este pedazo de aquí, ¿no? Si esto de aquí también lo consideramos como H sub 2, digo H sub 1, y esto de aquí lo consideramos como H sub 0, este pedazo de aquí, este delta H, que lo podemos llamar es H sub 1 menos H, ¿no? Esto lo puedo dividir en este caso entre este intervalo o entre la altura más grande por relación de triángulos. Lo puedo hacer por la altura más grande, lo divido, que sea H sub 1 menos H sub 0. Y esto va a ser igual a ¿qué va a ser? Pues va a ser a X sub 1, que sería este lado de acá. X sub 1 menos X sub 2, ¿no? Sobre X sub 1 menos X sub 1. Bueno, esa es la ecuación de la recta, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Pero bien, ese principio aquí nomás también lo aplicamos, ¿no? Solo que de una manera un poco más didáctica, y eso es básicamente la regla de 3, ¿no? Viene de suponer esto. Bien, bueno, vamos a esto, es un poco de explicación. A ver, esto también en métodos numéricos 1, que es lo que sería regresión lineal, ¿no? Y eso de regresión lineal lo van a usar bastante. ¿Por qué? Porque pues es la manera más sencilla de aproximar. Bien, es muy sencillo de esto. Y van a ver en qué materia se aplica más, si no estoy mal, en termodinámica, pues si están llevando. Y en ingeniería térmica también, en transferencia de calor, ¿no? ¿Por qué se aplica mucho esta parte? Porque se trabajan ahí con tablas. Las ecuaciones que describen la transferencia de calor
o las ecuaciones que describen cómo cambia la entalpía de un líquido, o bueno, no de un líquido, sino de una sustancia, son bien complejas. O sea, manejar con ecuaciones es muy complejo. Lo que se maneja es tablas. Y en las tablas están tabuladas valores, valores muy cercanos, ¿no? Entonces, si tú quieres calcular un valor entre dos valores, la mejor manera es hacer una regresión. Van a marcar bastante. Entonces, es mejor que lo vayan practicando. Bien, ¿cuál era nuestra manera de ver esto, ¿no? Era, si yo quiero calcular es valores de X, ¿no? Que es lo que me interesa, ¿no? Grafico en mis rectas reales, lo que sean mis límites, en los intervalos que me interesan, ¿no? Que me interesan, que sean 3.8 hasta 5 y de 8 a 9.7. Ese intervalo es lo que me interesa. Y lo que me interesa de este primer intervalo es del último intervalo de 8.6, lo que me interesa serían los que van de 8.6 a 9, es decir, Y. Yo tengo dos valores, tengo X y Y. Y los demás valores simplemente sumando los puedo obtener esta cuenta. Los tengo acá, el 0.08, el 0.08 y el 0.04. No hay ningún problema. Bien, el primer valor de X, ¿cómo calculo? Pues aquí lo que digo es que en X o X proporción se encuentra en qué intervalo, entre 5 menos 4, ¿no? Entre ese intervalo. Y eso va a ser igual ¿a qué? A H sub 4, que sería la proporción. ¿Qué proporción? Pues la que se encuentra en el intervalo 5 menos 3.8, ¿no? Es algo como didáctico verlo de esa manera. ¿Bien? Me planteo esa ecuación, despejo lo que sería X, ¿no? X sería en este caso 5 menos 4 entre 5 menos 3.8 por este caso H sub 4. H sub 4 sería 0.10. 0.10 en este caso me da igual a 0.0833, bueno, se ve al infinito, ¿no? Vamos a sumar 0.083, está ahí, ¿no? El valor de Y es de la misma manera. Bien, Y proporción se encuentra en intervalo 9.0 hasta 8.6. Va a ser igual a H sub 8 proporción que se encuentra entre 9.7 a menos 8.6. Hago la operación, ¿no? Hago esta operación. Y lo que me da en este caso va a ser 0.0, multiplicarlo por 0.04, que sea H sub 8, que lo tenemos en la tabla, y me da 0.01455, ¿no? Ya tengo el valor de X, ya tengo el valor de Y, ¿no? Que son aproximaciones. Ahora lo que me pide sería en este caso la proporción de 4 menor a X menor a 9, y eso lo obtengo en este caso sumando, ¿no? Como pueden ver aquí. X, la sumatoria desde I igual a 5, es decir, desde el intervalo 5 hasta el intervalo 7, lo que voy a sumar simplemente va a ser sus proporciones, sus frecuencias relativas, y finalmente más Y, ¿no? Es lo que me interesa, ¿no? Que sería en este caso todo aquí sí tengo mi puntero, aquí, ¿no? Todos esos valores, ¿no? Todo esto. ¿Sí? Todo eso es lo que me interesa. Bien, aplico simplemente la sumatoria o los valores también que haya los reemplazo y lo que obtengo es 0.28, ¿no? A grandes rasgos, esto es simplemente el 30%, ¿no? Así sería mejor hablar, ¿no? 30%. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir con esto? Podemos decir que un 30% en este caso, un 30% de las observaciones se encuentran entre 4 y 9. ¿No? De esa manera. O si no, es que entre 4 y 9 se encuentra el 30% de las observaciones, ¿no? Como digo, es más entendible hablar en porcentaje. Mira, a ver, ¿alguna duda, pregunta que tengan hasta acá? Bien, ¿ninguna? Bien, ahora hemos calculado lo que sería el valor de X, ¿no? Un valor encontrado dentro del intervalo. Bien, es lo que hemos calculado, ¿no? A ver, no, miento. No hemos encontrado un valor dentro del intervalo. Hemos encontrado una proporción, ¿no? Es lo que hemos encontrado. X es una proporción, Y es una proporción. Pero también el problema puede ser encontrar un valor dentro del intervalo. Y el problema se analiza de la misma manera. Y es lo que vamos a ver en el siguiente inciso, ¿no? Porque es lo que me pedí. El siguiente inciso lo que me pedía era, en este caso, ¿qué valor se encuentra por debajo del 70% que era? Vamos a ver esto, mantener, veamos bien, entendamos bien lo que el problema me pedía. Me decía, ¿qué valor se encuentra por encima del 70% de las observaciones? Bien, por encima. ¿Qué nos quiere decir esto por encima? Vamos a ver, ¿no? Bien, al decirnos que se encuentra por encima del 70% de las observaciones, lo que nos está diciendo es que está pasando lo siguiente, ¿no? Podemos graficar nuestras rectas real, ¿no? Aquí donde están todos nuestros valores. Entonces, por aquí está el valor buscado, ¿no? Que puede ser tranquilamente el valor A, ¿no? Por debajo de este valor A
se encuentra el 70%, ¿no? Pues me dicen, ¿no? Se encuentra por encima del 70% de observaciones, ¿no? Y por la parte superior se encuentra obviamente el 30%, ¿no? Ese valor A me está diciendo, me está pidiendo buscar. Bien, ¿cómo hago? La analogía es la misma, ¿no? Primeramente voy a buscar el intervalo de estudio, ¿bien? Bien, entonces acá, como me está pidiendo, en este caso voy a trabajar con valores o con porcentajes menores, podríamos decir también, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que me voy a fijar en este 70 y no en el 30. ¿Está bien? Me puede decir, por ejemplo, cuál es el valor que se encuentra debajo del 30%, ¿no? Debajo del 30 pues sería A. Pero le voy a convertir en razonamiento a qué valor se encuentra por encima del 70. Siempre voy a querer trabajar con este valor y no con este. Bien, aunque el enunciado me dé este valor, yo lo voy a convertir a este valor. Bien, siempre con eso. ¿Por qué voy a trabajar con este valor? Porque cuando yo trabajo con este valor, lo que yo voy a hacer va a ser trabajar con la frecuencia, tengo que trabajar con la frecuencia acumulada mayor que. Pero es preferible siempre trabajar con la frecuencia acumulada menor que. ¿Ven? Es decir, con este 70. Muy bien, entonces el intervalo de estudio va a ser ese intervalo que tenga una frecuencia acumulada mayor al 70%. ¿Está bien? ¿Me pueden decir cuál intervalo es ese? El que tiene la frecuencia acumulada menor que mayor al 70%. A ver, ¿bien? Bueno, creo que no, tal vez un poco no se entiende, pero es este de aquí. ¿Bien? Pueden ver que tiene una frecuencia acumulada mayor al 70. Y es el primero, ¿no? Es del 84 también tiene, pero ya es el segundo, no me interesa. Voy revisando aquí, por ejemplo, es 28%, no me interesa, 48% no me interesa, 66% tampoco me interesa porque sigue siendo menor al 70%, y aquí me topo con el 76%. Es el que me interesa. Este 76% que me decía que el valor 5, ¿no? Es superior, o como diríamos, que el 76% de las observaciones son menores a 5, ¿no? De esa manera. Entonces, un valor menor a 5 debe ser que menor a ese valor. ¿Ven? Debe estar entre. Veamos con el gráfico lo que pide es, ¿no? Que mi frecuencia acumulada es menor a, sea igual a 0.7. Como digo, lo primero que voy a buscar es Recording stopped. Recording in progress. ya, a ver, se ha cortado mi señal un momento. ¿En qué parte me quedé? ¿Se pudo escuchar tal vez algo? ¿Me podrían informar esa parte? ¿Qué intervalo era inferior al 70%? Auxi. Y ese era el cuarto intervalo, que comprende desde 3.8 hasta 5. Ya, entonces más o menos por ahí estamos, ¿no? Bien, muchas gracias. Entonces, como les mencionaba, tienen que buscar el intervalo, el primer intervalo que sea superior a este valor. En el primer intervalo, justamente es el 0.76. ¿Sí? Van buscando desde arriba hasta abajo. ¿Sí? No pueden pasarse, no pueden poner 0.88. Mucho cuidado con eso. Bien. Una vez que ya tengo ese intervalo, entonces de vuelta en mis rectas real pueden ver que yo grafico ese intervalo, 3.8 hasta 5.0. Y digo que entre ese valor debe haber un valor Y, ¿no? O un valor A en este caso, pueden ver, pero yo lo voy a poner como Y, una variante, ¿no? Un valor Y, donde pueden ver que aquí entre este valor, entre lo que está acá, tiene que ser el 70%, ¿no? Es decir, vamos a especificar esa parte, vamos a ver, desde el 0.2 hasta el valor Y, tiene que ser en este caso el 70%, es decir, 0.7, ¿no? Y eso lo tengo aquí, ¿no? En este gráfico les expliqué eso, tiene que ser el 70%. Todo eso tiene que ser el 70%. ¿Bien? Pero hasta 3.8, que sería justamente el 0.6, es la acumulada, es H sub 3, ¿no? Que sería la sumatoria de todos los valores inferiores, ¿no? De la frecuencia relativa, en este caso esta parte, ¿no? Podría hacerlo con esto simplemente, ¿no? Ir contando esto, ¿no?
Pero si yo sé que la frecuencia acumulada es la suma de todos esos, simplemente puedo aplicar la frecuencia acumulada, H sub 3. ¿Sí? Bien, entonces, este intervalo de acá, que se encuentra justo acá, lo que estoy marcando en esta parte, justamente sería la zesta de 0,7, que sería todo esto, menos H sub 3, que sería esto acá. Eso sería ese pequeño intervalo que encierra esta parte. Una vez que tengo determinado ese pequeño intervalo, ¿no? Que en nuestro caso no X, porque eso era lo que teníamos que hallar, ¿no? Aquí no es. Aquí conocemos ese valor. Lo que queremos hallar es un valor dentro de la recta real. Hago lo mismo, hago de vuelta mi relación. Digo, en el intervalo y menos 3.8, en el intervalo y menos 3.8, sí, disculpe. Recording in progress. Mayor a 4.28. Ver esto un poco más a detalle, lo vamos a ver en lo que son los percentiles, deciles, cuartiles, y bueno, eso es un tema también, ¿no? Donde ya hay una fórmula para cada uno, ¿no? Aquí, si quieren deducir la fórmula para los cuartiles y demás cosas, van a ver que siguen haciendo eso, ¿no? Bien, ver dudas, preguntas esta parte. Algo no se entendió, que tal vez lo podemos volver a explicar. Bien, creo que no. Entonces esperamos que estemos todo bien. Bien. Bien, veremos un problema más de ya nos vamos a descansar. Bien. A ver, veré cuántos problemas tenía preparados para esta clase. Permítanme un momento. Ya, veremos dos más, lo que alcanzamos. Unos dos más. No son problemas largos. Bueno, con esto ya terminaremos lo que sean distribuciones. ¿Ven? Y también aproximaciones, ¿no? Pueden ver ahí cómo hemos ido aproximando ciertos valores que me pedían, ¿no? Por ejemplo, la proporción que hay entre 4 y 9, que lo calculamos en el anterior problema. Puede haber muchos más de ese tipo, preguntas de ese tipo. ¿Ven? Y también en el último ejemplo vimos cómo yo puedo aproximar en este caso un valor y no una proporción.
Bueno, y eso ya es tema de percentiles, ¿no? Hay un tema siempre para esa área, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y ahora, ya que ya sabemos organizar bien los datos, vamos a estudiar lo que se llaman medidas de tendencia central. Es el primer tema. En medidas de tendencia central, vamos a ver en este caso, las más importantes van a ser la media, la mediana y la moda. Y cada distribución tiene esas tres, o al menos dos, ¿no? No siempre se tiene tal vez las tres, pero usualmente sí tienen las tres. Y vamos a ver en este caso un poco ver las propiedades que cumple la media. Primeramente, ¿no? Entonces, ¿qué me dice en esa parte? Dice, un examen de estadística es dividido en tres grupos, ¿no? A, B y C. En el grupo A fueron evaluados 50 estudiantes y obtuvieron un promedio de 11.6, ¿no? Es decir, el promedio solo del grupo A, ¿no? Eso está contando. Promedio solo del grupo A. En el grupo B y C fueron 45 y 60 estudiantes. Ahí me da la cantidad de estudiantes, en este caso respectivamente, ¿no? Si los estudiantes del grupo B obtuvieron un promedio mayor al 0.6 con respecto al grupo C, es decir, el grupo C ha obtenido cierto promedio y el grupo B ha obtenido 0.6 más de ese promedio, ¿no? Y me dice, y la nota promedio del curso, es decir, contando todos los grupos, el grupo A, B y C, mezclándolos a todos los estudiantes y viendo todas sus notas y calculando el promedio general, me dice que es justamente 12.1. Y me dice hallar la nota promedio de las secciones B y C, ¿no? Es decir, me pide hallar, en este caso, el promedio, si lo podemos denotar, el promedio del grupo B y el promedio del grupo C. No es lo que me está pidiendo. No sé, aquí no es tan complicado, de hecho, es bastante sencillo, ¿no? Datos, en este tipo de problemas siempre es primero ponerse los datos, ¿no? ¿Qué datos nos proporcionan? Pueden ver que aquí pongo grupo me proporciona A, B y C, N en este caso, que sería la cantidad de estudiantes por cada grupo, ¿no? En el grupo A, 50, que me da es del grupo A, me dice que es 11, ¿no? Es la media grupal, solo del grupo. Y después del grupo B y del grupo C los denoto como variables, ¿no? Porque es lo que me pide calcular. Bien, y bueno, me da aquí un más, ¿no? Si en este caso sería la nota promedio total, que sea 12.1. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar esta parte, ¿no? Esta, ¿no? Está mal, es I, ¿no? X sub I. La sumatoria de todos los datos dividido entre N, eso es la definición de media, ¿no? Aquí vamos a anotar esta parte. Vamos a decir que la media, no, cualquier media en este caso, cualquier media va a ser igual a la sumatoria de todos los datos, es decir, de todos los X sub I, de todos los datos que tengo, dividido entre el total de datos, ¿no? Si aquí despejo, pueden ver que la sumatoria de los datos va a ser igual a N por la media, ¿no? Bien, es lo que tenemos acá, ¿no? N por la media. Bien, solución. Entonces, puedo aplicar en este caso esta fórmula de acá. ¿Está bien? Puedo aplicar esa fórmula. Vamos a ver cómo lo aplicamos, ¿no? El promedio general de todos lo puedo denotar en este caso con X bar, ¿no? Es el promedio general de todo el curso y me da ese dato que es 12.1. Eso va a ser igual a una sumatoria de todos los datos dividido entre N, que sería la cantidad total de estudiantes, es decir, 50 más 45 más 60, ¿no? Pero esta sumatoria de todos los datos, ¿no? Porque aquí estoy considerando los datos del grupo A, del grupo B y del grupo C, pues también lo puedo separar, ¿no? Lo puedo separar de esta manera, ¿no? Como la sumatoria de los datos del grupo A, la sumatoria de los datos del grupo B y la sumatoria de los datos del grupo C, ¿no? Si yo sumo todos esos, pues también obtengo la sumatoria de todas las notas, ¿no? Y este N también, ¿no? Lo puedo usar como la sumatoria de los estudiantes del grupo A, del grupo B y del grupo C, ¿no? Bien, creo que ahí se entiende. Y ahora con estas sumatorias, pues voy a usar esta expresión de acá, ¿no? Que lo puse como recordando, aplico esta expresión, ¿no? Pero para cada grupo. Es decir, esta sumatoria de datos del grupo A va a ser igual a N del grupo A, es decir, a 50, por X del grupo A, ¿no? O la media del grupo A, que sería 11.6, ¿no? Bien, veremos esto. Y aquí lo tenemos. No pueden ver aquí que esta sumatoria del grupo A puedo usarlo como los datos del grupo A multiplicado por la media del grupo A, más los datos del grupo B por la cantidad de datos del grupo B por la media del grupo B. Y así, ¿no? Sucesivamente. Y el N, como les mencionaba también, ¿no? Lo puedo separar como los datos o la cantidad de datos del grupo A, la cantidad de datos del grupo B, más la cantidad de datos del grupo C. Y bueno, esto lo puedo mandar a multiplicar y puedo hacer estas operaciones, ¿no? Aquí no hay mucho más que hacer, ¿no?
Aplico, reemplazo los valores, 50 más 45 más 60, que sean la cantidad total de datos, por la media general me lo proporciona, que sería 12.1, ¿no? 12.1, igual a 50, que serían los datos del grupo A, y la media del grupo A, que también me lo proporciona, que es 11.6, ¿no? O sea, aquí lo pongo 11.6. Más la cantidad de datos del grupo B, que sea 45, por la media. Eso no lo tengo, eso es lo que me pide allá, eso lo pongo como variable nomás, más, en este caso, 60, que sean los estudiantes del grupo C, y aquí pongo simplemente X bar, ¿no? Que sea su promedio. Bien, eso tendría mi ecuación número 1, ¿no? Hago aquí las respectivas operaciones y van a obtener esta expresión de acá. ¿Ven? Eso lo pongo como ecuación 1. Bien, me da también otra condición el problema, ¿no? Y me dice esta condición. Me dice que el grupo B, su promedio del grupo B, me dice que es mayor en 0.6 al promedio del grupo C. Bien, entonces ya tengo dos operaciones. Con las dos operaciones van a resolver este sistema de ecuaciones. Podrían ponerlo directamente en la calculadora o hacerlo a mano, sustitución, ya depende cada quien cómo lo quiere resolver, ¿no? La cuestión, lo que nos interesa es los resultados, ¿no? Aquí no es un curso de resolución de ecuaciones, ¿no? Entonces ponemos los resultados y en este caso en aquí podemos pensar que el grupo B tiene mejores estudiantes. Bien, eso sería básicamente, ¿no? El problema. Hay que recordar justamente esa definición, ¿no? Y aquí hay algo muy, muy interesante, ¿no? Que me dice lo siguiente. Bueno, esta expresión me dice, ¿no? Me dice que si yo reemplazo cada valor, ¿no? Cada valor o cada dato los reemplazo por la media, ¿no? Entonces, el cambio al final va a ser lo mismo. ¿Está bien? Este concepto, es decir, si yo cada X sub I, ¿no? De un cambio, lo cambio por la media, ¿no? Entonces, el efecto es igual. Es igual. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que yo no tengo ninguna idea de las notas de los estudiantes, ¿no? Pueden ver aquí. Aquí no tengo ni idea de las notas, ¿no? Pueden ver que no me dice de los 50 estudiantes del grupo A, no me dicen nada de sus notas específicamente, solo me da la media, ¿no? Entonces, aquí pueden ver que en esta expresión de acá, yo necesito lo que son las notas de todos los estudiantes, ¿no? Requiero en esta fórmula para calcular la media general. Pero en aquí justamente les digo eso, ¿no? Si cada dato lo cambio por la media, que es justamente lo que está pasando acá, cada valor le estoy cambiando por la media. ¿Saben? Del grupo A, estoy cambiando por la media en este caso del grupo A. Así, bueno. Y así, de cada estudiante. ¿Y cuántos estudiantes tengo acá? ¿O cuántos sumandos voy a agregar? Voy a agregar en este caso n sub A sumandos. Bien, y esto se puede simplificar como n sub A por x sub A, ¿no? Es decir, cada nota cada nota del estudiante estoy reemplazando por la media de ese grupo, ¿no? Y al final el efecto es lo mismo, estoy consiguiendo el mismo efecto. Es decir, estoy consiguiendo la misma sumatoria. Bien, eso de efecto es igual, eso ténganlo muy en cuenta, porque me puede ayudar a calcular medias de diferentes clases, ¿eh? Y eso lo vamos a ver justamente acá, en el siguiente ejemplo. Pero a ver, antes, ¿alguna duda que tengan, tal vez, en esta parte? Bien, ¿no hay? Entonces nos iremos con la última pregunta, ¿no? Esto lo vamos a acabar, después tomamos asistencia y ya sería para la siguiente clase, ¿no? Bien, ejercicio 4. Dice, una empresa de transporte tiene 3 automotores, ¿no? En este caso, que se emplean en recorrido entre pueblos 16, 15 y 12 horas, ¿no? Eso es justamente, ¿no? Entre dos pueblos, entre 2 puntos sería, ¿no? Entre 2 puntos A, B, lo que tardan los tres autos, o automotores en este caso, son 16, 15 y 12 horas, ¿no? Es lo que me dice, ¿no? Hay el tiempo que le emplearía un automotor tipo que sirva de base para estudios de costo, ¿no? Es decir, un auto que tenga un tiempo medio, ¿no? Porque es lo que yo quiero, ¿no? Aquí están dispersos los datos, ¿no? Un auto llega en 16, otro en 15, otro en 12, no me dice mucho. Necesitaría como que un auto representativo, ¿no? Algo que me permite trabajar solo con un tiempo, ¿no? Es decir, tal vez sea 13 el tiempo, tal vez sea 12, quién sabe, ¿no? Pero me permite trabajar solo con un tiempo. Bien, veremos aquí, solución, ¿no?
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a una pequeña analogía, vamos a hacer acá, ¿no? Pueblo 1, pueblo 2, punto A, punto B, podemos tener tranquilamente. Tengo un primer auto, ¿no? Un auto. Bien, este va a ser un recorrido, ¿no? T sub A. Bien, le va a tomar un tiempo T sub A, ¿no? Lo anoto en mi cronómetro y demás cosas, ¿no? Hago la prueba con el siguiente auto, ¿no? Voy, calculo cuánto tarda y eso va a ser un T sub B, ¿no? De vuelta los registro el dato y demás cosas, ¿no? Y finalmente el auto C va a hacer la prueba, llega y va a ser en este caso un tiempo T sub C. ¿Eh? Bien, ahora hago la siguiente analogía o el siguiente pensamiento, ¿no? Si tuviera un auto tipo, ¿no? Un auto que me sirva en este caso para estudios, un auto medio podemos llamarlo también, entonces podemos decir que ese auto, ¿no? Puede empezar en el pueblo 1, puede ir al pueblo 2, puede empezar de vuelta en el pueblo 1, puede ir de vuelta al pueblo 2 y así, 3 veces. Debería tardarse la misma cantidad de tiempo que le ha tomado los 3 autos. Algo así debería ser, ¿no? Entonces aquí tengo un auto tipo, ¿no? Es activo B y también va a tener un tiempo tipo. ¿Ven? Pero como digo, este tiempo tipo ahora vamos a calcular, ¿no? Pero la analogía es esa, ¿no? Que este auto tipo va a recorrer 3 veces, ¿no? 3 veces, pero en esas 3 veces, pues tendría que ser igual a el tiempo de recorrido de esas 3 veces debería ser igual a las 3 veces que han recorrido estos autos independientemente, ¿no? El A, el B y el C. Bien, para eso puedo hacer la siguiente análisis. Puedo poner T igual a T sub A más T sub B y más T sub C, ¿no? Que sea el tiempo total, ¿no? Bien, y como les mencionaba, ¿no? Esto puede dar un recorrido, puede dar otro recorrido, ¿no? Esos 3 recorridos. Bien, bien. Y estos recorridos van a dar un T, que va a ser igual a 3T, ¿no? Porque el tiempo que le vas a recorrer a este auto, pues va a ser el mismo las 3 veces, ¿no? No va a cambiar. Entonces, 3 veces va a ser, en este caso, 3 por T tipo, ¿no? De esa manera. Bien, pero estas T's, como les mencionaba, deben ser iguales, ¿no? En este caso. Si esas T's son iguales, entonces simplemente yo lo que tengo es esto, ¿no? T sub A más T sub B más T sub C entre 3. Y ese sería el tiempo medio, que sería 43 entre 3 igual a 14.33 horas. Y no hay nada más que hacer ahí. ¿Ven? Ahí es donde muere el problema, ¿no? Hay que simplemente promediar, ¿no? Pero esa sería la analogía. ¿Sí? Bien, puedo hacer una segunda forma, ¿no? Que es algo un poco dar la vuelta, ¿no? No es tan directa que esto. Pero puedo hacer lo siguiente. ¿Bien? Puedo expresar los tiempos, ¿no? En este caso como distancias. ¿Bien? Si puedo hacer tranquilamente esto, ¿no? B sub A, D entre B sub A, D entre B sub B, D entre B sub C, ¿no? No hay ningún problema. Y bueno, el D se mantiene constante, ¿no? ¿Por qué? Porque la distancia entre el pueblo 1 y el pueblo 2 es la misma. ¿Bien? Y aquí pongo igual a 3 veces D entre B tipo, ¿no? De vuelta, ¿no? Puede ser recorrido 3 veces, ¿no? Y tiene que dar el mismo efecto. Bueno, ahí estamos también eso. Y aquí hago, bueno, aquí puedo simplificar, pueden ver que simplifico D con todas las Ds de acá, todas las D simplifico, tengo esta expresión de acá, y aquí hay una famosa formulita, ¿no? Es una media armónica. ¿Ven? Aquí vamos a anotar eso. Esto es una media armónica. Armónica. De ahí viene. ¿Ven? En los libros, si han leído, si están en esta parte, deben ver que en los libros recomiendan, ¿no? La velocidad, dicen así, ¿no? La velocidad se promedia en media armónica. Media armónica. No es si les dicen, ¿no? Hay una recomendación. Mira, aquí estamos mal. Y bueno, eso es el porqué, ¿no? Ahí viene la formulita. Bueno, ahí lo podemos deducir de cómo viene. Pero esto es válido solo en una condición, ¿no? ¿Cuál es la condición que hemos cumplido? La condición que hemos cumplido es que la distancia es la misma. Ahí pueden ver, ¿no? Entre el pueblo 1 y el pueblo 2 la distancia es la misma. Pues también pueden ver que las D se han ido. Pero esto no siempre pasa. No es un tipo de ensayo, ¿no? Se puede hacer tranquilamente este ensayo. Pero hay otro tipo de ensayo. Por ejemplo, se podría hacer en este caso controlar el tiempo, ¿no? Y medir la distancia, ¿no? En este caso se pone al auto en un punto A, ¿no? A cualquier auto en un punto A, se le hace recorrer, ¿no? Se le hace recorrer y bueno, este va a terminar en un punto B sub 1, podemos poner, y va a tardar exactamente un tiempo, ¿no? Ese tiempo puede ser, no sé, 2 horas puede ser, y demás cosas, ¿no? En este caso estamos haciendo un ensayo de tiempo constante, ¿no? Un segundo auto también va a partir del punto A y va a llegar seguramente no al punto B1, va a llegar al punto B2, ¿no? En este caso en la misma hora, ¿no? Y otro auto también puede hacer lo mismo, ¿no? Puede partir en el punto A, puede llegar en este caso al punto B3, ¿no? Igual en 2 horas.
Esto es un ensayo en tiempo constante, ¿no? Que no es el problema que hemos resuelto. Si hacen este problema, ¿no? En tiempo constante, van a hallar que la velocidad promedio simplemente es una media normal. ¿Está bien? Esa de tarea les dejo. ¿Está bien? Vayan probando ustedes. Si hacen ese tipo de ensayo donde lo que se toma como constante es el tiempo de ensayo, ¿no? A cada auto se le da el mismo tiempo de ensayo, van a ver que la velocidad, ¿no? La velocidad del promedio va a ser igual a la velocidad 1 más la velocidad 2 más la velocidad 3. Pues es muy importante prestar atención a esos aspectos. ¿Bien? Bueno, aquí también ya podemos empezar la fórmula y también hallaríamos lo que sea el tiempo, ¿no? Como digo, esto es un poco darse la vuelta, ¿no? Creo que aquí lo completé esto, ¿no? Empezando B por cada valor, volviendo a empezar y, bueno, aquí no hay mucho más que decir, lo pueden analizar ustedes. Lo importante de esto era que vieran de dónde viene esta formulita, ¿no? De por qué se promedia en media armónica la velocidad, pero ¿qué condición debería cumplir? La condición que debería cumplir es que el ensayo está realizando en este caso a distancias iguales, ¿no? Pero si yo realizo el ensayo a tiempos iguales, se van a dar cuenta que esta relación les va a salir. Bien, hagan ese análisis, les dejo de tarea, van a ver que eso va a salir. En un examen les puede preguntar promediar las siguientes velocidades. Solo les puede decir promediar las siguientes velocidades, no les puede dar ningún dato más. Ahí pues los consejos de los libros, ¿no? Media armónica, sin pensar, ¿no? Ahora, si les da más condiciones, ¿no? Les da así un tipo de ensayo, les especifica, entonces dense cuenta de qué tipo de ensayo es. ¿Está bien? No como locos o como en modo automático, como robots. Calculen y digan media armónica directo. ¿Está bien? Vean qué tipo de ensayo estás realizando y vean qué media hay que utilizar. ¿Está bien? Porque puede variar de ensayo. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso? ¿Ese aspecto? Con eso ya terminamos con la clase. O algo más podemos decalcar. A ver, sigan ahí. ¿Estamos bien? ¿Todo ok? ¿Se entiende? Sí. Bien. Como digo, tarita. ¿Ven? Para ustedes. Analícenlo, ¿no? De por qué sale eso. Bien, con esto acabaremos la clase. Ya saben, su asistencia lo ponen en su registro universitario, en el chat. Y bueno, los que tal vez se han olvidado poner su participación también lo ponen ahí. ¿Sí? Aunque creo que todos se han puesto. Ya. Vamos a esperar unos 5 minutos para que ponga su asistencia y ahí ya terminamos la sesión de hoy. Y bueno, la grabación de vuelta, ¿no? Al fin de semana. Voy a estar para el domingo subirlo. ¿Está bien? La práctica en un momento lo voy a subir, ¿está bien? En su grupo hay Classroom. Está en la descripción igual. Vean la descripción. Pongan en ver más y ahí está la invitación al Classroom. Para no volverlo a subir cada vez, ¿no? Está bien, sí, gracias. Ya. Y como les mencionaba, el link igual, son en la descripción, ¿no? Ahí vamos a subir en el grupo. Ya, a ver, 28. Ya, 2 minutos más voy a esperar y de ahí lo termino la sesión. Bien, bueno, se cuidan. Hasta luego.